Apreciados estudiantes, muy buenas tardes. Vamos a trabajar el capítulo 1 que hace referencia a estructura y función de la célula. Vamos a revisar la información que nos trae el libro de biología. Es un libro que está hecho por la editorial Pearson para Uniminuto y específicamente para el programa de psicología. En la primera diapositiva los invito a que realicen el análisis junto con la figura 1.1 de sus libros, en donde muestra tres rangos de luz. Lo que podemos observar a microscopio electrónico básicamente son algunos átomos, algunas moléculas fundamentales como aminoácidos, proteínas, como los ácidos grasos, los lípidos, el ADN. Pero observamos dentro de un rango de 10 a 100 nanómetros el tamaño de algunos bacteriófagos. Este que estoy señalando aquí es un bacteriófago, aquellos virus que se alimentan de bacterias, pero encontramos otro tipo de estructuras víricas que son considerados organismos acelulares. Dentro de los organismos celulares encontramos los cloroplastos y las mitocondrias que tienen el tamaño de una micra. Seguido a eso, entre una micra a 10 micras encontramos algunos organismos procariotas a los que los denominamos bacterias. Las células de las plantas y las células de los animales a las cuales vamos a profundizar en nuestro estudio está ubicado entre las 10 micras a 100 micras. Eso lo podemos observar en un microscopio electrónico. Una de las teorías que actualmente es aceptada es la teoría celular. La podemos ver y hacer una lectura detallada en sus libros. Aquí básicamente me muestra que todos los organismos, todos los sistemas vivos, llámese procariotas o eucariotas, están compuestos de células. Y la célula es considerada como la unidad estructural, que podemos ver células que están formando la estructura de un órgano y posteriormente forman la estructura de los organismos, y son estructuras celulares que son capaces de autorreproducirse y provienen de otras células preexistentes. Pueden provenir de procesos asexuales o procesos sexuales. En el caso de las células humanas hay dos procesos sexuales fundamentales. Uno, eh, que es la meiosis, por el cual se forman los gametos, células como óvulos y espermatozoides. Y otro proceso que es un proceso que está en organismos sexuales, pero es de carácter asexual, como es la mitosis. Entonces, de una célula con una carga cromosómica completa genera dos células hijas con la misma cantidad de información. Esa es la teoría celular. En esta diapositiva les muestro que a partir de células procariotas, de una célula procariota original que contiene un ADN, se dieron origen a los organismos. La teoría endosimbiótica, como la llaman los biólogos, me dice que existe una invaginación de la membrana plasmática para formar núcleos y un sistema de endomembranas. Cuando hablemos de sistema de endomembranas, hacemos referencia al retículo endoplasmático, al aparato de Golgi. Esta célula eh, proeucariota, por llamarlo de esa manera, que tiene ese sistema de endomembranas, necesita nutrirse y empieza sus procesos de nutrición. Algunos lo llaman por procesos de fagocitosis. Fagocitan bacterias aeróbicas y esas células que fagocitaron esas bacterias aeróbicas formaron las mitocondrias y esas mitocondrias dieron lugar o el origen a células animales. Las células animales se caracterizan por tener mitocondrias pero no cloroplastos. Esas células primitivas que fagocitaron bacterias fotosintéticas, en este caso los fotocloroplastos, dieron origen a algunos organelos denominados cloroplastos. Por eso las células vegetales tienen estos dos organelos, tanto las mitocondrias y los cloroplastos. Esta teoría me dice que las mitocondrias y los cloroplastos tienen un origen procariota. Por eso, tanto mitocondrias como cloroplastos tienen su propio ADN y son capaces de autorreproducirse dentro de las células.
En esta diapositiva les presento el modelo del mosaico fluido, que es el modelo de la membrana plasmática. En este lado pueden observar una bicapa de fosfolípidos. Estos son fosfolípidos, las cabezas y la cola de estos ácidos grasos forman una bicapa. El interior se denominan colas hidrofobas. Esas colas hidrofóbicas están en el interior, las cabezas hidrofóbicas están en el interior y las cabezas hidrofílicas en el exterior. Estas son insolubles al agua porque cumplen una función de protección a la célula. También pueden observar en esta diapositiva proteínas integrales, pueden funcionar también en algunas células como las neuronas, más adelante lo vamos a llamar canales iónicos. Hay proteínas periféricas y glucoproteínas, ya unos compuestos mucho más especializados que actúan como receptores de membranas de hormonas, receptores de membranas de vitaminas, etc. Este es el modelo de mosaico fluido que explica la estructura de la membrana celular y de la membrana plasmática. Membrana plasmática que está presente tanto en organismos procariotas como en organismos procariotas. Si vamos a definir la estructura de una célula procariota, las bacterias pueden tener diferentes formas. Acá vemos en forma circular, a las que denominan cocos, en forma espiral, a las que denominan espiroquetas o espirilos, y en forma de bastón, las denominadas bacilos. Estos cocos pueden formar una cadena, a las que se denominan estreptococos, o pueden formar racimos, a los que denominamos estafilococos. Si miramos en su libro, en referencia a las características de las células procariotas, estos son organismos que están presentes en muchos de los hábitats, causan muchas enfermedades, gastroenteritis, diarrea, neumonía, infecciones del tracto urinario. Dentro de las características, ellas presentan tres capas. Una de ellas es la membrana plasmática. La membrana plasmática es la que regula la entrada y salida de nutrientes, de gases, de dióxido de carbono, de metano, de azufre, de diferentes sustancias. La pared celular tiene una característica que está compuesta de una sustancia denominada peptidoglucano. Los antibióticos se fabrican especialmente para degradar peptidoglucano presente en la pared celular de las células procariotas. Como las células animales, como las células humanas no tienen pared celular, los antibióticos no van a ejercer ningún efecto. La capa externa, denominada cápsula bacteriana, es una capa mucosa en la cual están incrustadas una serie de fimbrias que le va a permitir adherencia a diferentes superficies. Las bacterias presentan unas estructuras, unas proteínas, unos microfilamentos que le va a permitir el movimiento. Una de las características de estas células procariotas es que no tienen organelos, no tienen mitocondria, no tienen cloroplasto, no tienen retículo endoplasmático, ni aparato de Golgi, ni vesículas, ni vacuolas. Los únicos organelos que presentan y son no membranosos son los ribosomas. Los ribosomas son organelos fundamentales para que estas células procariotas lleven a cabo la fabricación de las proteínas. Proteínas que van a servir para formar la estructura de esta célula bacteriana, pero también van a secretarlas. El mesosoma es una característica de estas bacterias porque tienen división asexual, es decir, el mesosoma es la parte donde la célula se va a dividir por fusión binaria a través de procesos asexuales, y el pelo sexual, digamos que las células procariotas tienen cierto tipo de reproducción sexual mediante pelos, mediante estos apéndices, ellos hacen transferencia de ADN que genera resistencia a ciertas características. Esta parte que están acá, enrollada, es un ADN circular, un ADN procariótico. Este está ubicado en cualquier parte de la membrana plasmática y la región donde está ubicada ese ADN se denomina nucleoide.
Las bacterias tienen otra característica fundamental, es que presentan ADN circular, a diferencia del cromosoma más importante, tienen ADN circular denominados plásmidos, y esos plásmidos contienen o realizan unos procesos metabólicos bien interesantes porque contienen genes que se hacen resistentes a la mayoría de las sustancias con las que los seres humanos atacamos a esas bacterias. Los plásmidos hacen mutaciones para generar resistencia a antibióticos, a bactericidas. En estas dos diapositivas vemos la anatomía de una célula animal y una célula vegetal. La célula animal, a diferencia de la célula vegetal, esta célula animal presenta una membrana plasmática. Esa membrana plasmática presenta un citoesqueleto, que son una serie de microtúbulos, filamentos de actina, que va a permitir que los organismos se puedan posicionar y va a permitir el movimiento de agua y de muchas sustancias. Presenta centriolos. Centriolos son estructuras que le van a permitir a las células animales llevar a cabo procesos de reproducción. Tienen lisosomas, los lisosomas son vesículas que contienen enzimas digestivas que van a permitir el proceso de digestión, de degradación de sustancias que ingresan a la célula. Tienen vesículas que almacenan sustancias, están muy adheridas al aparato de Golgi. Está el citoplasma, el aparato de Golgi, centrales energéticas como la mitocondria. Los ribosomas generalmente no están solos en el citoplasma, sino forman cadenas de ribosomas a los que se conocen como poliribosomas, fundamentales para la síntesis de proteínas. Peroxisomas tienen como una función de descomposición de ácidos grasos, producen unas enzimas que van a degradar el peróxido de hidrógeno, que se produce como producto del metabolismo de muchas sustancias que ingresan a la célula. Está el retículo endoplasmático, el liso, el rugoso, y obviamente se encuentra el núcleo compuesto por una envoltura nuclear, compuesto por una cromatina, por el nucleolo. Esas son las características. Esta es como una célula vista en un libro de biología, y la parte superior es la célula vista en un microscopio. Finalmente, la célula vegetal. Ustedes en sus libros pueden observar un cuadro en donde hay una división de las estructuras, lo que hace referencia a la superficie celular, a la organización del material genético y las estructuras citoplasmáticas. Con referencia a la superficie, la célula vegetal está compuesta de una pared celular. Es una pared celular compuesta de una sustancia llamada celulosa. Es una pared celular que viene seguida de la membrana plasmática, como bien lo decíamos anteriormente, una membrana que regula la entrada, el movimiento de sustancias alrededor de la célula. Esta célula presenta cloroplastos. La célula animal no tiene cloroplastos. Los cloroplastos son fundamentales en la fotosíntesis de las plantas. Aquí hay una serie de platos. Se denominan tilacoides. Dentro de cada plato se encuentran las clorofilas y allí se llevan a cabo una serie de reacciones en presencia de la luz y unas reacciones en ausencia de la luz denominadas ciclo de Calmer, que es fundamental para elaborar el alimento de las plantas. Alimento conocido como glucosa, proteínas, aceites esenciales, carbohidratos, almidón, celulosa, todas las sustancias que se fabrican en un proceso fotosintético. Poseen un citoplasma, poseen peroxisomas, retículo endoplasmático liso y rugoso que se adhiere a la envoltura nuclear. También tienen ribosomas en forma organizados en poliribosomas. Presentan un núcleo. El núcleo tiene una membrana nuclear, unos poros nucleares por donde salen ribosomas que fabrica el nucleolo, y interior de ellos se encuentra la cromatina. Ustedes en ese cuadro van a ver cuál es la diferencia entre la célula vegetal y la célula animal, y es la diferencia que se les pide en el trabajo para presentar en la actividad número 2.